Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr., aquí para traerles palabras de parte de nuestro Señor, Salvador y Creador. A Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos ha equipado a todos nosotros con lo necesario para vencer las adversidades. Cosas como la verdad, la justicia, las buenas noticias de paz, la fe, la salvación, la palabra, su palabra, la oración, el ayuno, estas son cosas con las que el Señor nos ha equipado para que nosotros venzamos las adversidades. Las adversidades son aquellas cosas que llegan a nuestras vidas, que pueden atribular nuestro cuerpo, alma y espíritu. En la aventura que vamos a escuchar hoy, que vamos a leer hoy, en Marcos capítulo 4, encontramos que Jesús está predicando a la multitud. Dice que cuando Jesús le hablaba a la multitud, hablaba en parábolas, las cuales las parábolas son diseñadas para que nos acerquemos a Él en búsqueda de más verdad, en búsqueda de más entendimiento. Y si alguna persona quería que Jesús le declarara el significado de alguna parábola o le dijera alguna verdad, entonces esta persona tenía que acercarse a Jesús y ser discípulo. Así que para nosotros poder encontrar la verdad diseñada dentro de la palabra, tenemos que acercarnos a Jesús. Esto es no solamente recibir información, esto es ser transformado por su palabra, poner en práctica lo que Él nos ha dicho. Él va con nosotros de la mano, Él no nos deja desamparados, ni nos suelta. Él siempre está con nosotros de la mano en cada paso de fe que damos en nuestra vida y nos enseña según lo que podemos recibir. En Marcos vemos que Jesús pues termina su prédica, y porque Él estuvo enseñando todo el día, y cuando terminó la prédica dice el versículo 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, el 34 sigue diciendo, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. En otras palabras, el Señor, cuando termina de hablar y enseñarle a la multitud según lo que ellos podían escuchar, Jesús se sentaba con sus discípulos y declaraba los secretos escondidos que ellos querían oír y querían saber más y más de lo que Jesús estaba
diciendo. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Según caminamos con Cristo por fe, más y más cosas se nos es revelado de parte de nuestro Dios. Entonces, para saber los secretos del Señor, tenemos que acercarnos a Él y establecer una relación con Él. Y como todo buen maestro, Jesús en estos momentos vamos a ver que va a probar los corazones de los discípulos, a ver si realmente ellos son sus discípulos, si realmente han captado las enseñanzas. Porque no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que quiere ver, él quiere ver si le seguimos de corazón o le seguimos solamente los domingos. Somos cristianos domingueros. O quizás no nos interesa y vamos a escuchar la palabra de Dios por complacer a otras personas. Ya hemos establecido que el Señor le declaró a sus discípulos información interna, porque lo que Él le dijo a los discípulos no fue lo mismo que le dijo a la multitud, la prédica de la multitud, sino que tuvieron un estudio bíblico con la Biblia en persona, y la Biblia en persona les empezó a hablar de la verdad. Pero el Señor quiere ver realmente si el amén, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, eso que nosotros expresamos al final de la prédica, Él quiere ver si eso realmente era emoción o si realmente hemos creído en el corazón al punto de que hemos sido transformados. Por eso, cuando llegó la noche, aquel día, en el versículo 35, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Marcos 36 sigue diciendo, capítulo 4, versículo 36, sigue diciendo, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El primer punto que debemos saber antes de comenzar esta aventura es que los discípulos terminaron de escuchar la prédica, obtuvieron información interna. Jesús les dice que entren en la barca y ellos están en la posición correcta, ellos están en obediencia a Dios. Ellos están haciendo la voluntad de Dios. No solamente están obedeciendo la voluntad de Dios, Jesús está con ellos en la barca, porque dice que Jesús estaba con ellos, entró con ellos en la barca. Hermano, déjeme decirle que no hay nada mejor en la vida que ir a la iglesia, recibir la palabra de Dios, y cuando usted termine de recibir la palabra de Dios, Jesús se monta en el automóvil con usted. No hay nada mejor. No hay nada mejor que esto. Mejor de ahí, como decimos en buen puertorriqueño, mejor de ahí se daña. Ellos fueron a la iglesia, escucharon la prédica, y cuando salieron del templo, Jesús estaba con ellos en la barca. Pero mientras estaban en la voluntad del Señor, mientras el Señor estaba con ellos en la barca, llegó una adversidad. Se levantó la tempestad, dice Marcos 37, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba.
El mar de Galilea, donde esto ocurrió, es conocido por estos torbellinos tipo huracán, tornado, que se formaban de repente. Ahora, los discípulos escucharon la palabra de Dios, salieron de la iglesia, estaban obedeciendo la voluntad del Señor y el Señor estaba con ellos en la barca. Y de repente se encontraron con la adversidad, con la tempestad. Vale la pena resaltar que según estos datos que tenemos históricos, que estos hombres eran pescadores profesionales. Ellos tenían gran conocimiento de este tipo de condiciones marítimas. Y si los profesionales, los que dicen que saben, estaban temerosos, entonces la cosa era bien fea. La cosa se puso color de hormiga brava. Esto quiere decir, hermanos, que van a haber tormentas bien serias en nuestras vidas, aun cuando tenemos el mejor conocimiento de las cosas y estamos en la obediencia de Dios. En otras palabras, las tormentas, las tempestades no son una señal de que estás pecando o no estás haciendo la voluntad de Dios. Déjame repetir eso nuevamente, porque es importante. Las tormentas, las tempestades, las situaciones, las fortalezas que se levantan en contra de la vida no son una señal de que estás pecando o estás haciendo o no estás haciendo, la voluntad de Dios. O sea, ciertamente la tormenta se levanta si no obedeces a Dios. No hay duda de eso. Pero también puede levantarse cuando estás en la voluntad de Dios. No hay excepción a la regla. Las tormentas y las tempestades son parte de la vida. Puedes estar en la voluntad de Dios y es posible que la barca de tu seguridad comience a hundirse. Lo que determina si realmente estás en la voluntad de Dios o no, no es la tormenta. Lo que determina si estás en la voluntad de Dios es si estás haciendo lo que Él te dijo que hicieras. Si tú haces lo que estás haciendo, lo que Él te dijo que hicieras, entonces estás en la voluntad de Dios. Pero la tormenta se puede levantar si hacemos o no la voluntad de Dios. Ahora vamos a conocer un poquito más de esta tormenta. Marcos 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de manera tal que se anegaba. Esta tempestad de viento que se levantó era tan y tan fuerte que echaba las olas del mar. El mar estaba siendo echado dentro de la barca y la barca se estaba inundando. Esta tormenta, esta tempestad no tenía piedad. No tenía misericordia esta tormenta. Alguien de nosotros ha estado en una tempestad en donde no se encuentra piedad, no se encuentra misericordia, donde la tormenta es impetuosa. No estoy hablando, hermano, de dolorcitos de cabeza o en el dedo gordo del pie. Yo estoy hablando, hermano, estas son tormentas que van en contra de la vida misma. Tempestades que tú no sabes si saldrás de este problema. Lo que sí les puedo decir, hermano, es que las tormentas y las tempestades están diseñadas
con propósito. Están diseñadas para producir fe en nosotros, para llevarnos a una experiencia extraordinaria con Dios. ¿Sí? Las tormentas son dolorosas, las tormentas no son agradables, las tormentas a veces pueden atentar contra la vida, pero siempre, 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 siempre vienen con un propósito. Además del ímpetu de esta tormenta también es incontrolable. Ellos no podían controlar el viento, no podían controlar el mar, no podían controlar la lluvia. Esta era una tormenta incontrolable. Pero la tormenta, ellos no podían controlar la tormenta, pero la tormenta comenzó a controlar sus emociones. Comenzó a jugar un papel grande en las emociones de los discípulos. Y como no podían controlar sus emociones y no podían controlar la tormenta, se levantó otra tempestad. Y esta tempestad no fue una tempestad solamente emocional, no fue una tempestad solamente de la circunstancia que estaba ocurriendo, que no podían controlar. También se levantó otra tempestad. Y esta tempestad fue una tempestad teológica. No solamente la tormenta era incontrolable, sus emociones estaban inestables. Ahora ellos, en sus corazones, tenían una tormenta espiritual. Porque ahora en el versículo 38 dice que levantaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos estaban cuestionando, hermano. Eso no fue una pregunta sencilla. Ellos estaban cuestionando si son ciertas y verdaderas las cosas que han escuchado y han creído de Cristo, porque ellos siguieron a Cristo porque habían confiado y creído en Él. Esto era una pregunta no por las circunstancias, fue una pregunta no por las emociones, fue una pregunta teológica. Porque si andamos con Dios, se supone que no hayan problemas, según el pensamiento que ellos tenían. Como le preguntaron a Jesús cuando vieron a Bartimeo el ciego: ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? El Señor le dice: no, es que la tormenta viene para llevarte a otro nivel, a una experiencia extraordinaria con Dios. Ellos estaban cuestionando si era verdadero, cierto, si valía la pena seguir siguiendo a Cristo Jesús. Entonces Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 40, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué Jesús les hace esta pregunta? Porque en el versículo 35, Jesús les había dicho, Jesús le dio una palabra diciéndoles: pasemos al otro lado. Él no les dijo: yo voy a pasar para el otro lado y ustedes no. Él no les dijo: vamos a pasar, pero en el medio no van a haber inconvenientes. Él no les dijo: vamos a ir a la mitad y allí vamos a perecer. No, Él les dijo: vamos a pasar, pasemos al otro lado. Él nunca dijo que cuando vayamos de camino no habrán problemas.
Él nunca dijo que cuando vayamos de camino no se levantará la tormenta. Él nunca dijo que cuando vayamos de camino no nos encontraremos con inconvenientes. Él dijo, vamos a comenzar en la A y vamos a terminar en la Z. Pasemos al otro lado. De hecho, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, Jesús los escuchó diciendo, amén, vamos a pasar para el otro lado, gloria a Dios. Aleluya. El otro lado, gloria a Dios por el otro lado. Gracias, Señor, por el otro lado. Gracias por la tierra nueva. Gracias por que no va a haber más enfermedad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te escuché cuando terminaste en la prueba antes de montarnos en la barca. Decir amén. Y ustedes salieron de la prédica emocionados por entrar en la barca conmigo. Pero cuando la tormenta se presentó, cuando el inconveniente salió, pusiste la mirada en la tormenta en vez de mantener tu mirada en mi palabra. En otras palabras, la tormenta pudo más que mi palabra. Y por ende, en vez de la palabra de Dios dominar tu vida, ahora la tormenta está dominando las circunstancias, está dominando las emociones, está dominando tu cuerpo, está dominando tu alma y está dominando tu espíritu. Hermano, aquí no estoy hablando de positivismo, hermano. Una tormenta es una tormenta. Dios no quiere que neguemos que estamos en la tormenta diciendo, oh, no, hoy es un día soleado, aunque está lloviendo. No, eso es mentir, en contra de la verdad. Dios no quiere que niegues que estás en la tormenta. Lo que Él quiere es que confíes más en su palabra que en la tempestad. Que engrandezcamos su nombre en medio de la tormenta. Salmos 34, versículos del 1 al 4, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer. Leemos la palabra y no entendemos. Leemos la palabra a lo papagayo, como decimos en Puerto Rico, sin buscar el entendimiento. Engrandecer a Jehová conmigo. Tenemos que hacer a Dios más grande que tu situación, más grande que tus emociones, más grande que lo que está pasando espiritualmente, más grande de las circunstancias que están alrededor tuyo, más grande que la tempestad. Engrandecer a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él no quiere que la duda cuestione su promesa. Tampoco quiere que dudemos de que su presencia está con nosotros. Recordemos que Él está en la barca con nosotros también. Él estaba en la barca con los discípulos. Juan 16:33 dice que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, en el mundo vendrán tormentas, en el mundo vendrán tempestades, pero confíen en mi palabra. Confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. En otras palabras, vendrán tormentas. Y puede que vengan tormentas aún ustedes estando en mi voluntad. Y porque Dios quiere aumentar nuestra fe y llevarnos a otro nivel de confianza con Él, puede que en la tormenta parezca que Jesús está durmiendo. Puede suceder que no escuches nada de parte del cielo. Así como le pasó a Job en el capítulo 23, que estaba buscando a Dios
en el norte y no lo encontró. Estaba buscando a Dios en el sur y tampoco lo encontró. Ni en el oeste ni en el este pudo encontrar a Dios. Job estaba pasando por el infierno en vida y no encontró a Dios. Pero ese mismo capítulo dice que Job había dicho: yo he confiado en Dios. Y sé que cuando termine lo que Él va a hacer conmigo, seré como el oro. Seré como el oro. La situación hizo que se olvidaran de la palabra. La tormenta hizo que dudaran de su fe en Jesús. La tormenta hizo que ellos temieran. Pero cuando Jesús habló en el versículo 39, diciendo: viento, como decimos en Puerto Rico, viento, bájale 2. Y cállate, mar, tranquilízate. La situación cambió. Cuando Jesucristo se levantó y le habló a la situación cambió, fue transformada. El detalle en la tormenta no es la impotencia de resolver el problema, porque podemos encontrarnos en situaciones donde estamos impotentes, el doctor está impotente, el mecánico está impotente en resolver tu problema. Podemos estar en estos tipos de situaciones. Ese no es el detalle está en cómo nosotros le hablamos a Jesús para que Jesús le hable a la tormenta. El problema no fue que le levantaron a Jesús. Eso es bueno, levantar a Jesús. Jesús estaba durmiendo. Fueron a donde tenían que ir, a donde Jesús. Eso lo hicieron bien porque Jesús se levantó y reprendió y todo se calmó. Ese no fue el problema. El problema no fue que levantaron a Jesús. El problema fue que quien realmente levantó a Jesús fue la poca fe en su palabra. Cuando él dijo: pasemos al otro lado. La poca fe fue lo que molestó a Jesús cuando lo levantaron. Lo que ellos debieron hacer fue lo siguiente. Bueno, nosotros habíamos dicho amén cuando Jesús terminó de darnos la palabra. Habíamos dicho gloria a Dios cuando Jesús nos dijo pasemos al otro lado. Habíamos dicho buenas cosas al otro lado. Dios bendice el otro lado. Gracias, Señor, por el otro lado. Bueno, sé que la situación ahora está fuerte, pero Jesús nos dijo pasemos al otro lado. Jesús está durmiendo en la popa aquí con nosotros, despreocupado, en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él sabe que vamos a pasar para el otro lado. Esa es la promesa de Dios. Bueno, pues si el Señor está durmiendo, pues vamos a agarrar también una almohada y a dormir nosotros y despreocuparnos. Vamos a dormir con Él. Él sabrá qué hacer. Él siempre tiene el control. Y si Él dijo la palabra de que vamos al otro lado, pasemos al otro lado, quiere decir que vamos a llegar al otro lado. Eso no quiere decir que cuando comenzamos en la A, llegamos a la O, regresemos otra vez, haya un inconveniente que tengamos que volver a la M para regresar otra vez otro inconveniente, para regresar a la F, para después terminar en la Z. Él siempre tiene el control. Salmo 37:5 dice que confiemos en Él, confía en su palabra y Él hará. Cuando Jesús calmó todo, se hizo bonanza. El versículo 41 dice que entonces, cuando se hizo bonanza, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando se levantó la tempestad, ellos temieron, ¿verdad? Porque le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero cuando Jesús calmó el viento y la tempestad, temieron con gran temor. En otras palabras, le estamos cogiendo miedo a lo que no es. Aleluya, gloria a Dios por esta revelación. A lo que Jesús dice en Mateo 10:28, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, no teman, pero si van a tener temor, ten temor de Dios. Que de hecho, el temor de Dios es el principio a la sabiduría. Gloria a Dios. Teme al Señor y deja que Jesús le hable a tu tempestad por fe. Luego de que temieron con gran temor, cuando vieron lo que hizo Jesús, ellos se preguntaron el uno al otro, ¿quién es este? Se quedaron atónitos, estupefactos, patidifusos, anonadados. Y preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Obviamente, hermano, los discípulos no sabían con quién estaban lidiando, con quién estaban andando. Jesús es Dios. Cuando la humanidad de Jesús está durmiendo, su deidad está despierta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, esto fue una aventura para que los discípulos descubrieran quién realmente es Jesús. Las pruebas, por más inconvenientes que sean, por más incómodas que lleguen, por más dolorosas que sean, son el camino para descubrir con quién estamos lidiando. Ellos habían visto a Jesús haciendo un milagro aquí, un milagro allá, pero todavía no sabían con quién realmente estaban ellos andando, caminando. Por eso vemos en una parte de la Biblia que Jesús está cansado porque está en el cuerpo. Pero cuando se levantó, puso la tormenta a dormir. Porque Él es Dios. Jesús llegó a estar sediento por su humanidad. En la humanidad de Cristo estaba sediento. Pero en otra ocasión estaba caminando sobre las aguas. Porque Él es Dios. Jesús tuvo hambre en su humanidad. Pero luego, con 5 panes y 2 pececillos, hace un buffet para alimentar a más de 5,000 personas. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús murió en la cruz por su humanidad. Pero luego, en otras ocasiones, resucita a los muertos. Y después de 3 días de haber sido crucificado, se resucitó él mismo. Se levantó de entre los muertos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién eres, Jesús? Hebreos 4 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece
de nuestras debilidades. Jesús es este sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él es hombre, porque Dios se hizo carne en Jesús. Tú y yo somos humanos. Y cuando yo voy a ti o tú vienes a donde mí, podemos simpatizar en los problemas y en las tempestades. Podemos simpatizar en las debilidades, el uno con el otro. Pero porque simpatizamos, yo no puedo tener la habilidad de resolver el problema. No porque yo simpatice, tengo la habilidad de resolver el problema. Pero cuando estás lidiando, cuando reconoces que Jesús es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que murió por nuestros pecados, nos limpió, nos lavó, para ahora tener acceso nuevamente, que resucitó de entre los muertos. Ahora estamos lidiando no solamente con Jesús hombre, también estamos lidiando con Jesús Dios. Él simpatiza y tiene el poder para resolver el problema. Tiene el poder para calmar las tempestades que se levantan en la vida. Ante los problemas y las tormentas que se levantan en la vida, Jesús sabe cómo te sientes, porque Él es hombre. Pero su palabra es poderosa. Su palabra es más cortante que espada de dos filos. Jesús puede resolver cualquier problema porque Jesús es Dios. Padre, necesitamos. Señor, necesitamos que en esta hora tú digas la palabra, Señor. Necesitamos, Padre amado, que te levantes, que aparezcas, Señor, Padre amado, y que le digas a nuestras tempestades, a nuestros problemas, que le digas a las fortalezas de maldad que se han levantado en contra de nosotros, mi Dios, calla, enmudece. Sabemos, Señor, y confiamos que cuando tú dices la palabra, Señor, todo va a enmudecer. Por ende, que tu Espíritu Santo, Señor, que vive en nosotros, que mora en el creyente, saque toda preocupación, saque toda ansiedad, quite todas aquellas cosas, Señor, Padre amado, aquellas tormentas espirituales, Señor, que se levanten en contra de la fe que nosotros tenemos en tu palabra. Tú eres nuestro ayudador. Tú simpatizas con nosotros, Señor, y pasaste, Señor, por cosas peores de las que nosotros hemos estado pasando. Sin embargo, como cordero enmudecido, fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros, dejándonos saber, Señor, que no tenemos que preocuparnos, porque la promesa tuya, Señor, contigo mismo fue resucitarte al tercer día, destruir este templo y en 3 días yo lo resucitaré, dijiste. Tú también dices en tu palabra que confiemos en ti, que en ti, cuando confiamos en ti, podemos tener paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque las circunstancias, Señor Padre Celestial, a nuestro alrededor no parezcan favorables a nuestra vida, no parezcan, Señor Padre amado, que tendrán fin, aunque las tempestades de nuestra vida, Señor, parezcan que son incómodas, Señor, son inconvenientes,
No dudamos de que tú puedes quitarlo todo, Señor. De que tú puedes calmar la tormenta. De que tú puedes callar la tempestad. Confiamos en tu palabra, Señor, a tu tiempo. Mientras tanto, llénanos de tu paz. Llénanos de esa paz, Señor, que tú tienes para con los que creen y los que esperan en ti, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor, con tu paz. Renueva nuestras fuerzas con tu gozo, con tu amor. Que pongamos nuestra mirada, Señor, Padre amado, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Porque tú te agradas, Señor, con aquellos que ponen su fe y confían en tu palabra. Confiamos en ti, mi Dios. A tu tiempo, mi Dios Padre amado. A tu tiempo, Señor, sabemos que tú vas a quitar la tempestad. Pero mientras esperamos, Señor Padre Celestial, vamos a dormirnos también, Señor, cogiendo la almohada de la paz, porque sabemos que tú no nos vas a dejar solos. Y aún más, no nos vas a dejar solos cuando hacemos lo que tú nos dices. Gracias, Señor. Si hay alguien, Señor Padre Celestial, que me está escuchando en estos momentos y quiera también, Señor, recibir de esa paz que sobrepasa entendimiento, mi Dios, quiera recibirte y hacerte dueño y Señor de su vida, Señor, sé tú abrazándolo con cuerdas de amor, llenándolo de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú lo ayudes a confiar más y más en tu palabra. Si hay alguien en medio de nosotros, mi Señor, que esté pasando por tempestades y esté preocupado, que es normal, que esté un poco desesperado, que es normal. Mientras estamos en este cuerpo, las tempestades se van a levantar. El día de lluvia, el día lluvioso, el día del diluvio va a llegar. Pero debemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a que tú nos llenes, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sabemos con quién estamos lidiando. Sabemos, Señor, que hay que temerte más a ti que a la tormenta que estamos pasando. Gracias, Señor. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos orado, Señor. Llénanos de tu paz. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga.